Bien, muy buenos días, tardes o noches, tengan compañeros, de acuerdo a la hora en la que estén viendo este video. Bueno, esta sería la segunda parte del video de coordenadas curvilíneas ortogonales. En la primera parte habíamos visto los pasos más fundamentales y los tres métodos para resolver, mm, para hallar los factores de escala y los vectores unitarios ortogonales en cualquier sistema, ¿no? Habíamos visto el método del vector tangente y con su ejercicio, ¿no? De coordenadas cilíndricas parabólicas. También hemos visto el método del vector gradiente, también en coordenadas cilíndricas parabólicas. Aquí estoy haciendo la derivada por el método de derivación implícita. ¿No? También existen otros métodos, como les decía, de jacobianos y demás, para identificar, bueno, a qué superficies corresponde y demás, ¿no? Y también tenemos el método de el diferencial de longitud de arco, ¿no? Que también nos sirve para calcular factores de escala. Y bueno, conociendo los factores de escala, pues ya fácilmente también se conocen los vectores unitarios ortogonales E1, bueno, EU, EB y EZ, ¿no? En forma general sería E sub 1, ¿no? Del EH1, aquí E1, E2 y E3, ¿no? En forma general, pero después le podemos poner nombre, ¿no? EU, EB, EB doble y demás. Entonces, eso ya lo habíamos visto en un anterior video. Ahora este video corresponde a resolver varios ejercicios, ¿no? Varios ejercicios que tienen el mismo procedimiento que estos anteriores, pero pues ya son una variedad tipo ejercicios de examen, ¿no? Entonces, bueno, el problema 4 de este PDF nos dice, a ver, lo seguiremos por aquí, ahí, transformar este campo vectorial, ¿no? A ver, lo voy a poner en la pizarra, a ver, ahí está. Transformar este campo vectorial a coordenadas cilíndricas circulares. No, bueno, en realidad un cilindro no siempre es circular, ¿no? Por eso aquí especifica circular. Un cilindro, pues puede ser un cilindro elíptico, ¿no? Así, un cilindro elíptico, o si no, un cilindro parabólico, ¿no? Así, como en coordenadas cilíndricas parabólicas. Así más o menos, ¿no? Ahí, un cilindro parabólico podría ser, o si no, un cilindro cuadrado también, ¿no? Un prisma en realidad. Entonces, bueno, hay varios tipos de cilindros, no siempre son circulares, pero aquí especifica coordenadas cilíndricas circulares, ¿no? Entonces, por eso, pues, las relaciones de transformación son estas. X es igual a rho por coseno phi, y igual a rho por seno phi, y z igual a z. Estas relaciones de transformación, el INGE generalmente los da en los problemas, pero bueno, es el más fácil, pues, coordenadas cilíndricas circulares siempre van a ser X. ¿Qué tal si nos dice coordenadas esféricas? Entonces las relaciones de transformación cambian, ¿no? Esas relaciones de transformación habíamos dicho que lo podemos encontrar en el libro de Schaum. Hay varias, ¿no? Hay coordenadas cilíndricas circulares, esféricas, cilíndricas parabólicas, esferoidales achatadas, esferoidales alargadas y demás, ¿no? Y bueno, los factores de escala ya no nos pide calcular, entonces suponemos que ya conocemos, ¿no? El factor de escala h rho es 1, h phi es 1 y h z es 1. Bueno, h phi es rho, ¿no? Estos serían los factores de escala y, bueno, las relaciones de transformación, miren, aquí lo tenemos expresado en forma matricial. Pero esto, ¿de dónde viene? ¿No? Estas matrices, ¿de dónde vienen? Vienen pues de lo que ya habíamos hecho. Miren, esto con el INGE seguramente ya han avanzado, pero miren, aquí tenemos otro. Podríamos hablar de matrices con estas mismas relaciones de transformación que teníamos antes. Del ejercicio anterior, miren, aquí está. Les había comentado también, más antes en otro ejercicio, en este ejercicio, que esto, ¿no? Es de relaciones de transformación EU, EB, EZ, se lo puede expresar en forma matricial, ¿no? Donde sería el vector de nuevos, un vector mm, con nuevas coordenadas, ¿no? EB y EZ, así. Estos serían iguales a 8. A ver, una matriz de transformación que sería pues este coeficiente y este, ¿no? Sería U sobre la raíz, ¿no? Aquí sería U sobre la raíz, el otro sería B sobre la raíz, aquí sería cero, aquí sería menos B sobre la raíz, ¿no? Raíz, no es R, ¿no? Es la raíz, aquí en la raíz, ¿no? Así, aquí sería cero, 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 uno. Todo esto multiplicado por los vectores I, J y K. ¿No? Esta sería una matriz de transformación para partir de los vectores base originales, ¿no? De los vectores base originales al nuevo sistema con base EU, EB y EZ. Entonces, esta sería la matriz de transformación. Entonces, cada sistema tiene su matriz de transformación, ¿no? Y cuando los sistemas son ortogonales, pues esta matriz de transformación también es ortogonal, es decir, su determinante vale más menos 1, ¿no? Bueno, más o menos uno. Entonces, bueno, cada uno tiene su matriz. Entonces, lo que tenemos anotado abajo igual es la matriz de transformación, pero de transformación de coordenadas cilíndricas circulares a eso, ¿no? De coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas circulares. Esa sería la matriz de transformación. Y bueno, como es como es un sistema ortogonal,
Esta matriz igual es ortogonal. Si quieren, pueden calcular su determinante, les va a salir más menos uno. Y bueno, como es ortogonal, su inversa es la transpuesta. Entonces, si esto lo mandamos al otro lado en forma de inversa, ¿no? Multiplicando miembro a miembro, esto es de álgebra lineal, ¿no? Lo mandamos al otro lado como inversa, nos va a quedar su transpuesta. Y tenemos la relación de transformación de coordenadas circulares a coordenadas rectangulares, ¿no? Y ahí tenemos. Listo, entonces, de estas relaciones de transformación sacamos, ¿no? Todo esto hay que transformarlo. Primero, las partes que no son vector, ¿no? X y Y esa sería la parte escalar, ¿no? Entonces, X es igual a rho por coseno phi, ahí está, rho por coseno phi, Y es igual a rho por seno phi, y ahí está rho por seno phi. Ahora el Y, ¿no? El Y también hay que transformar porque está en la base de coordenadas rectangulares, pero todo nos dice transformada a coordenadas cilíndricas circulares. Entonces, el Y transformamos. El Y sería, de acuerdo a nuestra matriz de transformación, y, ¿no? Este vector y sería igual a coseno phi por e rho, más menos seno phi por e phi, más cero por e z, ¿no? Entonces sería la relación de transformación, y aquí está anotado eso. Coseno phi por e rho, ¿no? Coseno phi por e rho, menos seno phi por e phi, ahí está. Listo, entonces aquí ya multiplicamos, ¿no? Aquí rho con rho se simplifica, coseno phi sobre seno phi se hace la cotangente, ¿no? Cotangente phi, aquí le he dejado tal cual, esta cotangente lo he mandado a multiplicar por esto y por esto, ¿no? Y nos queda esto. Bueno, antes miren, aquí seno phi con seno phi se va, aquí sí queda cotangente, pero en el otro seno con seno se va y nos queda coseno nomás. Y pues ya está, ¿no? Esta sería la transformación. Este es un ejercicio del libro de Xiaom, no, de un libro de HSU, Análisis Vectorial de HSU. Entonces, miren, este campo vectorial en coordenadas cilíndricas circulares, su expresión había sido así. No se simplifica mucho, ¿no? No simplifica mucho, parece que se hace más complicado, pero bueno, la idea de esto es que tratemos de simplificar, ¿no? Y entonces, en otros ejercicios donde el campo vectorial en coordenadas rectangulares esté complicado, pues en coordenadas cilíndricas se haga más fácil, ¿no? Generalmente es cuando aparece x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Ahí ayuda bastante coordenadas cilíndricas. Pero bueno, eso ya depende de cada ejercicio para seguir trabajando. Este sería el primer ejercicio. Así se transforma un campo vectorial a otro sistema, ¿no? Primero las partes escalares, también el vector, ¿no? Eso es. Después tenemos otro ejercicio. Bueno, este igual es de examen, ¿no? Este es de examen. Nos dice para las coordenadas cilíndricas elípticas, ¿no? Entonces, es otra cosa también. Son coordenadas cilíndricas elípticas. Ahí está en su gráfico, ¿no? Es más o menos así. SAS, por aquí otro, por aquí otro, por aquí otro, ¿no? Más o menos así es su gráfico de las coordenadas cilíndricas. Y estas elipses, perdón, ¿cómo se podría decir esto? Sí, estas coordenadas cilíndricas elípticas se extienden en forma paralela a lo largo del eje Z. Entonces, a ver, esto podemos ver el gráfico del Xiaomi. A ver, un momento. Bueno, mi gráfico tenía un detalle, ¿no? Estas hipérbolas no se chocan, ¿no? Las hipérbolas van a ser así, 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 ¿no? Son de este tipo de hipérbolas y también las elipses, como les decía, ¿no? Ahí, las elipses. Entonces, todas estas curvas en el plano, pues se extienden en forma paralela a lo largo del eje Z y ahí forman las coordenadas cilíndricas elípticas. Entonces, este grafiquito ya lo podemos ver mucho más a detalle. eh, Aquí en el libro de Xiaomi. Entonces aquí tenemos, estas serían las coordenadas cilíndricas elípticas, ¿no? Depende de las coordenadas de la elipse, depende de las coordenadas de las hipérbolas y también depende de la coordenada z, ¿no? Entonces, pues bueno, la coordenada z no cambia, sigue siendo z a la altura y pues bueno, ya en tres dimensiones, pues estas curvas se extienden en forma paralela a lo largo del eje z, arriba y abajo, ¿no? Y bueno, pues ya está. Se puede demostrar que son elipses y también hipérbolas, ¿no? Tal vez eso sea una pregunta de examen. Pero aquí lo que nos dice es, bueno, para demostrar eso fácilmente tenemos que despejar b de una ecuación y reemplazar en el otro, ¿no? O si no aquí, elevar x cuadrado más y cuadrado, sumar, o si no, x cuadrado menos y cuadrado también para hacer desaparecer algunos de esas cosas, ¿no? Pero bueno, eso ya sale también rápidamente. Bien, aquí lo que nos pide el ejercicio, pero nos dice, hallar los factores de escala por el método. Esto ya es pregunta de examen, ¿no? Nos dice por el método del gradiente. Y otro nos dice hallar los factores de escala por el método del diferencial de arco. Entonces, miren, hay dos métodos estos dos métodos nos pide. Y pues bueno, el método del gradiente, habíamos dicho que nos conviene cuando las funciones ya están despejadas. O sea, el u está despejado, el b está despejado y el z está despejado. En este caso no está pues despejado, ¿no? Y para despejar esto se va a formar un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Y pues bueno, se va a complicar un poco más y un sistema de ecuaciones con dos incógnitas se complica, no conviene, ¿no? Pero nos dice método gradiente, pues entonces tenemos que hacer de alguna forma. Entonces, bueno, el método del gradiente nos decía calcular los gradientes, ¿no? El gradiente de u, gradiente de b y gradiente de z, dependiendo de la superficie. Aquí son u, b y z.
Si fuese u, b y w, entonces gradiente de u, gradiente de b y gradiente de w, ¿no? Depende siempre al sistema. Entonces, bueno, sabemos cómo calcular el gradiente, la derivada parcial con respecto de x, y, z, ¿no? X, y, z, ordenadas en i, j y k. Después de estos gradientes hay que calcular su vector unitario y desordenar, ¿no? Pero para esto, primero necesitamos los gradientes. Necesitamos la derivada parcial de u con respecto de x. Pero tenemos un sistema de ecuaciones, ¿no? Un sistema de ecuaciones donde no conocemos u, o sea, no está despejado el u en función de x. Entonces, ¿cómo vamos a hallar la derivada, no? Tendríamos que derivar en forma implícita, pero el u está implícito, el b también depende de x, ¿no? Entonces, nuestro diagrama de árbol, no lo he hecho aquí, podemos hacerlo a un costadito, ¿no? Miren, como vemos de estas dos ecuaciones, el u y el b solamente involucran x y y, ¿no? El z no va a depender de x ni de y, solamente z, o sea, no cambia, ¿no? Entonces nuestro diagrama de árbol simplificado sería así. U va a depender de x y y, b va a depender de x y Z sigue siendo Z. Sí, Z depende del mismo Z, ¿no? Entonces, miren, al resolver este sistema de ecuaciones, por lo menos estas dos, porque esto ya está bien fácil, ¿no? Estas dos, al despejar U, nos va a quedar una función U de x, y. Al despejar B, nos va a quedar una función B de x, y. Entonces, pues, tendríamos que resolver y todo eso. Pero, como les digo, no conviene, mejor derivar en forma implícita, ya hay que hallar la derivada parcial de U con respecto de X, de esto, ¿no? Luego con respecto de Y, luego con respecto de Z. Esta derivada, miren, la derivada parcial de u con respecto de z va a ser cero, ¿no? Va a ser cero porque no depende de z. No depende de z, entonces esto es cero, ¿no? Hay que analizar siempre bien, pero cuando depende de z, cuando no depende, ¿no? ¿Qué tal si aquí hubiese un u? Entonces ahí sí depende de z también, ¿no? Entonces aquí se va a hacer cero para este ejercicio. Después la derivada parcial de b con respecto de x sí tiene, ¿no? Sí tiene, entonces va a haber algo, va a haber algo. Esto va a ser cero, ¿no? Esto va a ser cero porque no depende de z. Esto va a ser cero, esto va a ser cero y esto no va a ser uno, ¿no? Entonces, este gradiente está bien fácil de calcular. El problema aquí sería calcular esta derivada, esta derivada, esta derivada y esta derivada. Para eso lo que estoy usando aquí es el método de los jacobianos. Y pues bueno, el método de los jacobianos nos dice que necesitamos dos funciones implícitas, f y g, iguales a cero, ¿no? Implícitas. Entonces, de estos dos sistemas, no de esta ecuación ni de esta ecuación, de este sistema, esto lo mando a restar y esto lo mando a restar y tenemos esto. Ya está igualado a cero. Y ahora, pues, estas fórmulas ya sabemos, ¿no? La derivada parcial de u con respecto de x es el negativo del jacobiano de esto, con respecto de derivada, no, de ese jacobiano dividido entre esto. Entonces, el jacobiano al final es un determinante, ¿no? Y pues bueno, estos jacobianos son bien fáciles. Y habíamos dicho también que para cualquier derivada, esta parte de aquí abajo, ¿no? Esta parte de aquí abajo se va a mantener, no va a cambiar. Es decir, este determinante solamente lo vamos a calcular una vez y no más veces, ¿no? Entonces, seguiremos. La derivada parcial de f con respecto de x sería esto, ¿no? F de x, este va a ser cero, cero, todo cero, porque no hay x ahí. Entonces, la derivada de x es uno, aquí uno. Luego, f de b. F de b va a ser aquí, este va a ser cero. A por coseno hiperbólico de u sale de la derivada, ahí está. Estamos derivando con respecto de b, ¿no? Y la derivada del coseno es menos el seno. Pero ese menos se ha desaparecido con este otro menos, ¿no? Por eso he hecho más. Listo, y ahí está el seno. Y luego así, toditos hay que ir completando, ¿no? Es un poquito largo. La derivada de f con respecto, ya hemos hecho de f, ahora abajo del g. La derivada de g con respecto de x. Entonces de aquí vemos x, buscamos x y no hay. Entonces todo cero, ¿no? Ahí está cero. Y la derivada de g con respecto de b, esto va a ser cero. Esto sale de la derivada, ¿no? Sale de la derivada. Y la derivada del seno es el coseno. Ahí está. Listo, ya hemos hecho las derivadas de arriba, ahora de abajo. La derivada de f con respecto de u, ¿no? Entonces otra vez, así, uno por uno hay que trabajarlos. Y vamos a tener, este va a ser cero, esto se sale de la derivada del coseno hiperbólico es seno hiperbólico. Entonces ahí está menos a por seno hiperbólico de u por coseno b, ¿no? Y luego f de u, luego f de b aquí, esto es. Luego g con respecto de u es esto, y la derivada parcial de g con respecto de b es esto. Una vez teniendo las derivadas, hay que hacerlo bien y rápido, ¿no? Una vez teniendo las derivadas, pues hay que resolver el determinante, ¿no? Entonces el determinante de arriba está bien fácil. Va a ser diagonal principal menos diagonal secundaria, pero esto por cero se va a hacer cero. Entonces solamente va a ser diagonal principal. Uno por todo esto. Y ahí está. Y el negativo, ¿no? Ahora este menos con menos se va a hacer más y nos queda esto. Abajo está la cosa. Va a ser diagonal principal menos diagonal secundaria. Haciendo el producto, menos con menos se hace más y ahí está todo esto, ¿no? Menos diagonal secundaria, pero menos, pero aquí le he puesto más, ¿no? Es menos diagonal secundaria, pero es que la cosa es que el menos de la diagonal secundaria con este menos se hace más también, ¿no? Listo, ahora aquí tenemos al cuadrado, factorizamos, nos va a quedar seno hiperbólico cuadrado de u. Sabemos que coseno cuadrado es igual a uno menos seno cuadrado. Entonces reemplazamos, distribuimos y vamos a tener esto de aquí. Aquí tenemos seno cuadrado de b, factorizamos.
nos va a quedar coseno hiperbólico cuadrado de u menos seno hiperbólico cuadrado de u. Esta identidad hiperbólica es uno, ¿no? Vale uno todo esto. Entonces finalmente nos queda esto, ¿no? Que el seno hiperbólico de u por coseno b. Bueno, al final el denominador habíamos dicho que es importante, ¿no? El denominador nos queda a cuadrado por el seno hiperbólico de u más el seno cuadrado de b. Ese es el denominador con el a cuadrado, ¿no? Pero ahora para esta derivada, al simplificar el a de arriba con el a cuadrado de abajo se van y nos queda un a nomás abajo, ¿no? Pero el resultado que tenemos que guardar sería este, para los demás ejercicios. Listo, y después arriba nos queda seno de u hiperbólico y coseno de b. No, este también ha sido examen de auxiliatura, pero también ha sido preguntas de semestre regular, entonces a cualquiera le puede tocar, ¿no? Ahí tenemos. Listo. Ahora, ya tenemos la primera derivada, ¿no? U de x. Entonces, poco a poco vamos calculando las derivadas que nos pide el gradiente. Entonces, a ver, vamos a ver más. Ya tenemos esto, ¿no? Entonces, nos falta esto. La derivada parcial de u con respecto de y. Entonces, aquí casi lo mismo va a ser, ¿no? En vez de aquí poner x, se va a mantener, en vez de poner x, vamos a poner y, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde está? Aquí está, miren, la derivada parcial de u con respecto de y, en vez de x hemos puesto y otra vez hay que calcular las derivadas. Pero miren, solamente aquí estoy calculando el numerador, ya que el denominador ya lo he calculado más antes, ¿no? Ese de todo aquí, y hemos dicho que nos vamos a guardar porque el denominador se repite siempre, y ahí está. Entonces, este determinante igual ya sabemos la derivada f de y, f de b arriba, g de y, g de b aquí, ¿no? Es derivada ya sabemos calcular, pero ustedes calculenlo nomás por si acaso, ¿no? Calculenlo nomás, háganlo, cuidado en el examen, pues no se esté pudiendo. Y hay que calcular. Y resolvemos el determinante, diagonal principal menos diagonal secundaria, nos queda esto. Y pues bueno, el a de arriba con la de abajo otra vez se ha ido y nos queda esto. Esta sería la derivada de parcial de u con respecto de y. Entonces así vamos construyendo poco a poco, ¿no? Ya tenemos esta derivada, ya tenemos esta derivada, esto se va a hacer cero. Ahora la derivada parcial de b con respecto de x, ¿no? Siempre hay que manejar este sistema, pero siempre a cada rato vemos esto, a cada rato no dejamos de ver esto, ¿no? La derivada parcial de b con respecto de x. Entonces, otra vez, aquí está la derivada parcial de b con respecto de x, ahí está la formulita en forma de jacobianos. Y miren el denominador, otra vez lo mismo, el denominador, y solamente cambia el numerador, ¿no? Solamente cambia el numerador. Calculamos las derivadas, f de u, seguramente es esto, ¿no? Hay que revisar siempre viendo el sistema. F de u, a ver, este va a ser cero, este coseno sale, este a sale, la derivada del coseno hiperbólico es seno hiperbólico, entonces va a ser menos a por el seno hiperbólico por coseno b. Ese sería f de u. A ver, vamos a ver. Menos a por seno hiperbólico por coseno b. Ahí está, ¿no? Entonces eso es la derivada f de u. Luego f de x es 1, g de u es esto, g de x es 0, dividido entre el denominador, y luego resolvemos, ¿no? Este es la principal menos una secundaria, simplificamos y ya tenemos la derivada parcial de b con respecto de x. De forma similar, la derivada parcial de b con respecto de y la derivada parcial de b con respecto de z habíamos dicho que va a ser 0, ¿no? Lo mismo con la derivada parcial de u con respecto de z. Y ya está. Finalmente, ya tenemos todas las derivadas, es lo más difícil, ¿no? Y lo más largo del método del gradiente. Ahora queda simplificar, ¿no? Finalmente los gradientes, ¿no? El gradiente de u es esta derivada más esta derivada más esta derivada en x y z. Entonces ahí tenemos la primera derivada, ¿no? La derivada de u con respecto de x, lo hemos calculado más arriba, luego la derivada de u con respecto de y, que lo hemos calculado más arriba, y c. Ahí está, este es el gradiente. Esto es el gradiente de U, ¿no? Pero ahora sabemos que el factor de escala h minúscula u, ¿no? El factor de escala h minúscula u, esto por relaciones y fórmulas que les había explicado más antes, h minúscula u es igual a 1 sobre el gradiente de u, ¿no? Entonces también se puede demostrar y demás, se hace en teoría, ¿no? Pero esta ya es la relación, la fórmula, ya sabemos. Esta formulita, pues, ya la hemos hecho en la parte uno de coordenadas curvilíneas. Y pues bueno, entonces hay que calcular pues, el módulo de esto ahora, ¿no? Hay que calcular el módulo de esto y... Pero bueno, lo bueno es que los denominadores se repiten, ¿no? Los denominadores se repiten, entonces he factorizado, ¿no? He factorizado los denominadores y el uno arriba, ¿no? Ahora hay que sacar esto al cuadrado, ¿no? Esto al cuadrado más esto al cuadrado, ahí está, más cero al cuadrado, todo eso en raíz cuadrada, pero la raíz cuadrada es algo medio, ¿no? Y listo, y después esto que está en el denominador pasa arriba al numerador por extremos y medios, ¿no? Ahí tenemos. Y aquí, bueno, esta parte de aquí directamente lo he escrito que es esto, ¿no? Pero aquí por esto el video, ¿no? Esto se simplifica. Miren, vamos a tener seno hiperbólico cuadrado de u por coseno cuadrado b, pero eso es uno menos seno cuadrado b más coseno hiperbólico cuadrado u por seno cuadrado b. Entonces, miren, distribuyendo esto con esto, vamos a tener seno hiperbólico cuadrado de u
menos seno hiperbólico de u por seno cuadrado b más coseno hiperbólico de u por seno cuadrado b. Ahora tenemos seno cuadrado b, factorizamos y lo que nos va a quedar de coeficiente es coseno hiperbólico de u menos seno hiperbólico de u. Eso es 1. Entonces nos va a quedar solamente seno hiperbólico cuadrado de u más seno cuadrado de b. Y es lo que nos queda aquí. ¿No? Esa simplificación, de hecho, ya lo hemos hecho antes. ¿No? Esta simplificación de convertir, a ver, un ratito, lo voy a borrar. Esa simplificación de convertir esto a esto, ya lo hemos hecho antes. Está aquí, donde está arriba, en una de las primeras derivadas. Aquí está. Miren, esa simplificación de convertir todo esto, ¿no? Todo esto, si no, podríamos decir todo esto, todo esto a seno hiperbólico de u más seno cuadrado de b, ¿no? Seno cuadrado, esa simplificación es esto, lo que se los he rayado ahorita, ¿no? Entonces ahí se simplifica. Tenemos que usar esta identidad sí o sí, ¿no? Siempre aparece esta identidad cuando trabajamos con cosenos hiperbólicos, senos hiperbólicos. Y bueno, ahí está, simplificando esto, ¿no? Con entidades trigonométricas hiperbólicas se convierte a esto, a la 1/2. Listo, ahora tenemos esto y bueno, reordenando un poquito más, tenemos algo así, ¿no? A por un valor x, digamos, dividido entre la raíz cuadrada de x, ¿no? Porque 1/2 es raíz cuadrada, ¿no? 1/2 es raíz cuadrada, entonces aquí multiplicamos por raíz de x por raíz de x. Y aquí raíz de x con raíz de x se hacen x y el x de abajo con el x de arriba se van, ¿no? Se simplifican y nos queda a por raíz de x, pero en este caso x es este argumento, ¿no? Entonces nos queda el factor de escala hu había sido a por la raíz cuadrada de seno hiperbólico cuadrado de u más el seno cuadrado de b. Y esto sería el factor de escala, ¿no? Entonces ahí está, se ha hecho un poquito largo, ¿no? Un poquito largo. De hecho, se ha hecho muy largo porque hemos trabajado con el método del gradiente, ¿no? Con el método del gradiente hemos trabajado y así pide el examen, ¿no? Así pide el examen el INGE, pero se ha hecho largo, ¿no? Se ha hecho muy largo, pero al final el resultado se llega, ¿no? Se llega al resultado. Y bueno, de forma similar, con el gradiente de B le sacamos su módulo, ¿no? Y sacamos la inversa del módulo y vamos a llegar a este resultado igual. Pueden hacer la prueba, ¿no? Ustedes con esto, en forma de practicar. Y el gradiente de Z, habíamos dicho, este va a ser 0, 0 y este va a ser 1, ¿no? Ahí está, su módulo va a ser 1 y el factor de escala h de Z es 1 sobre su módulo, pero 1 sobre 1 es 1, entonces ahí está la solución. Y listo, ¿no? Entonces, pues ya está facilito, ahí están los factores de escala por el método del gradiente. Esto ha sido pregunta de examen de auxiliatura y también ha sido pregunta de examen de semestre regular. Entonces, pues aquí está la solución, por el método de derivadas con jacobianos. También se puede derivar en forma implícita, como les decía, pero pienso que se va a hacer un poco más largo. Con jacobianos es más rápido, ¿no? Listo, entonces eso sería, ¿no? Y ahora también el inciso B nos dice hallar los factores de escala, es decir, lo mismo que hemos hallado, lo mismo, pero por el método del diferencial de arco, ¿no? Entonces el método del diferencial de arco es el método más rápido, pero para este caso igual no se ha hecho tan rápido, pero igual, siempre el método del diferencial de arco ayuda bastante, porque siempre es generalmente es el más rápido, ¿no? Entonces, a ver, el método diferencial de arco nos dice esto, esta igualdad, esta es fórmula, ¿no? Esta es relación se tienen que anotar en el examen. Entonces, el diferencial de x al cuadrado más diferencial de y al cuadrado más diferencial de z al cuadrado es igual a hu al cuadrado, diferencial de u al cuadrado más hb al cuadrado, diferencial de b cuadrado más hz al cuadrado, diferencial de z al cuadrado. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es pues calcular los diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, conociendo las relaciones de transformación, ¿no? Entonces, calcularemos. Sabemos por cálculo 2 que el diferencial de x es igual a la derivada parcial de x con respecto de u, diferencial de u, ¿no? Más derivada parcial de x con respecto de b, diferencial de b, más derivada parcial de x derivada parcial de x con respecto de z, diferencial de z. Entonces, esto tiene mucho que ver con el método del vector tangente, porque en el vector tangente igual calculamos derivadas, ¿no? Igual calculamos derivadas, pero, a ver, vamos a recordar un poquito del vector tangente. Igual calculamos derivadas. Por aquí está, miren, calculamos la derivada de r con respecto de u, es decir, de x con respecto de u1, x con respecto de u2, x con respecto de 3, x y z, ¿no? Y aquí tenemos un ejercicio con método de vector tangente. Miren, igual calculamos derivadas, ¿no? Igual calculamos derivadas, solamente que ahora no le ponemos, es como que calcular en este orden las derivadas, ¿no? Y poner diferencial de u, diferencial de b, diferencial de z. Es casi lo mismo, ¿no? Es casi lo mismo, tiene mucho que ver con el vector tangente, solamente que es más rápido, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde está? Más allí. Y calcular los diferenciales, aquí está. Ya estamos calculando los diferenciales. Entonces, de la derivada parcial de x con respecto de u, derivamos. Este es constante, entonces se queda a por coseno b, ¿no? La derivada del coseno hiperbólico es seno hiperbólico, entonces seno hiperbólico de u, y ahí diferencial de u, ¿no? Diferencial de u, más la derivada parcial de x con respecto de b,
Entonces aquí este es constante, constante, ¿no? Entonces ahí está, a por coseno de u se queda como constante, y con respecto de b estamos derivando. Entonces la derivada del coseno es menos el seno, pues ahí está menos el seno. Y la derivada parcial de x con respecto de z es, aquí no hay z, entonces todo es cero, ¿no? Cero. Y su diferencial también se ha hecho cero, ¿no? Porque cero por diferencial sigue siendo cero. Y aquí lo mismo, calculamos las derivadas parciales, ahí está, y sus diferenciales le ponemos, ¿no? Y aquí me falta algo, ¿no? Aquí me falta algo, aquí le he hecho puesto x hecho cero, ceros, y x hecho uno, pero es uno por diferencial de z, ¿no? Eso me falta ahí, es uno por diferencial de z. Ahí está, listo. Ese sería el diferencial de z, es uno por diferencial de z. Y ya está, ya tenemos los diferenciales habiendo derivado, pues hay que reemplazar en la fórmula. Diferencial de x hay que poner esto, diferencial de y hay que poner esto, diferencial de z hay que poner esto. ¿Y qué vamos a tener? A ver, diferencial de x es esto, ¿no? Reemplazando. Aquí, miren, seno hiperbólico lo he anotado así más, SH, para no ocupar tanto espacio, ¿no? Coseno lo he puesto C y seno lo he puesto S. Diferencial de U, A por coseno hiperbólico de B, seno de B, ¿no? Así, esto al cuadrado, y el diferencial de Z es uno por diferencial de Z, ¿no? Lo que no estaba anotado, ahí sí está. Este cero cero ya no lo he anotado, ¿no? Ahora hay que elevar todito al cuadrado. Es lo malo, un poquito largo, ya sé, pero hay que elevar todito al cuadrado. Son binomios más bien, este binomio al cuadrado, este binomio al cuadrado, y esto también, ¿no? Se hace un poquito más largo cuando son trinomios. Si en el caso de que aquí sí dependiese de otra variable más, por ejemplo, en coordenadas esféricas, esto no se va a hacer cero. En coordenadas esféricas esto no se hace cero y tiene un valor. Entonces, por el método diferencial de arco, vamos a tener que elevar un trinomio al cuadrado, ¿no? Entonces es un poquito más largo. En este caso, solamente es un binomio, ¿no? Un binomio nomás, hay que elevar al cuadrado y eso es pues el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿No? Y aquí igual, el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado y más esto diferencial z al cuadrado. No, esto es igual, ¿no? Sabemos que todo esto es igual a todo esto, ¿no? A todo esto. Al final vamos a comparar con todo esto. Lo primero que hay que hacer es simplificar. Entonces, desarrollando al cuadrado y demás, vemos que esto, ¿no? Hay que identificar que esto, diferencial de u por diferencial de b, todo esto es igual a esto, solamente que tienen signos cambiados, unos menos y unos más, se cancelan entonces. Luego hay que ver los que tienen diferenciales al cuadrado comunes. Aquí tenemos diferencial de u cuadrado, aquí también tenemos diferencial de u cuadrado, son iguales, factorizamos y nos quedan sus coeficientes, ¿no? Pero esta forma de coeficiencia habíamos visto, ¿no? Seno cuadrado de u, este coseno cuadrado de b, hay que expresarlo como uno menos el seno cuadrado de b y simplificar y toda la cosa hasta llegar a esto, ¿no? Ya lo hemos hecho más arriba, es lo mismo, ¿no? Y ahí tenemos esto, con el diferencial de u cuadrado. Luego también con el diferencial de b hay que simplificar, hay que factorizar y simplificar esto, y nos queda esto. Y el diferencial z es. Ahora sí, una vez teniendo simplificado, ¿no? Después de haber hecho todo esto, igualamos a lo que tenemos que comparar, ¿no? A esta parte de aquí. Entonces igualamos a eso y al comparar vemos que diferencial de u cuadrado, su coeficiente es el factor de escala hu al cuadrado. Es decir, esto sería hu cuadrado. Pero yo no quiero al cuadrado, entonces este cuadrado lo mando al otro lado como raíz, ¿no? Y solamente vamos a considerar la raíz positiva, ¿no? Y este a cuadrado sale de la raíz porque tiene a cuadrado, ¿no? Sí. Con el b lo mismo, este cuadrado lo paso al otro lado como raíz, ¿no? Uno por uno comparando, ¿no? Comparando. Esto es como la independencia lineal, ¿no? Por eso comparamos coeficientes. Y el HD también sale lo mismo. Y el HZ, esto lo mando al otro lado como raíz, pero aquí su coeficiente es uno. Y raíz cuadrada de uno sigue siendo uno. Entonces, pues el HZ es uno. Y listo, ahí tenemos también lo mismo los factores de escala, pero ahora más rápido por el método de diferencial de arco. ¿No? Entonces, igual es un poquito largo, pero es mucho más rápido que el método del gradiente, porque el método del gradiente sí se hace largo, ¿no? Bueno, eso sería el ejercicio, ¿no? Esto sería el ejercicio y este, bueno, un poquito largo, pero por dos métodos, ¿no? Ahora ustedes en casa pueden intentarlo por el método del vector tangente, que es más rápido también. Rapidito sale. Listo, ese es el problema 5. Ahora el problema 6. Problema 6, yo creo que van a ser unos 8 problemas, sí. Problema 6 es igual de examen pasado. Sí, esto sí es de examen pasado, sí o sí. Y incluso con el ingeniero, con ambos ingenieros, ¿no? Nos dice expresar la velocidad y la aceleración de una partícula en coordenadas cilíndricas. Esto sí está complicado, ¿no? Esto sí está un poquito complicado. Se utiliza bastante en la física, pero no. Nos dice coordenadas cilíndricas, sabemos qué es esto, ¿no? Coordenadas cilíndricas circulares. Estas relaciones de matriz de transformación ya lo conocemos, todo ya conocemos.
Esto ya asumimos, ¿no? Los factores de escala H, todos los factores de escala igual ya conocemos, pero las relaciones de transformación es lo que más nos interesa aquí. Entonces, son estas. Y bueno, sabemos que la velocidad, ¿no? La velocidad es la derivada parcial de x con respecto del tiempo, más la derivada parcial de y con respecto del tiempo, más la derivada parcial de z. Bueno, no es parcial, ¿no? La derivada de z con respecto del tiempo en i, j y k. Pero ahora, transformando, tendríamos que en vez de x poner rho por coseno phi, en vez de y poner rho por seno phi, y en vez de z poner z. Ahora hay que calcular, pues, estas derivadas. Hay que calcular estas derivadas y bueno, hay que hacerlo por pasos, ¿no? Bien, bien a detalle. Entonces, es lo que estamos haciendo aquí. Aquí, el radio depende del tiempo. El ángulo también depende del tiempo, porque la partícula se mueve, ¿no? La partícula se mueve. Su radio puede irse más lejos, más cerca, más lejos del origen. El ángulo igual varía cada rato, ¿no? Es el ángulo de barrido horizontal. Entonces varía. Entonces aquí va a ser la derivada del primero, porque ambos son variables del tiempo. La derivada del primero, ahí está rho punto, que significa derivada, ¿no? Por coseno phi más el primero sin derivar, y, rho, por la derivada del segundo, la derivada del coseno es menos, ahí está el menos, seno phi. Pero hay que derivar, pues, por la regla de la cadena, el argumento más. La derivada de phi es phi punto, ¿no? Phi punto. Y listo. Entonces, phi punto, ese puntito significa derivada con respecto al tiempo, ¿no? Eso ya hemos visto en curvas en el espacio. Y ya está esto, ya hemos derivado esta parte. Ahora el i también hay que transformar, pues, a coordenadas cilíndricas. Y por las relaciones de transformación sabemos que el i es igual a coseno phi por e rho menos seno phi por e phi, ¿no? Entonces, ahí está lo que les decía. Más, ahora este igual hay que derivar por el producto, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo y por las reglas de cadena más, ¿no? Por phi primo. Y más la derivada de z con respecto al tiempo, esto es z punto nomás, ¿no? Porque el z no va a sufrir transformación, entonces z punto nomás, el j hemos transformado y el k también lo hemos transformado, ¿no? El k ya no le ponemos k, sino que le ponemos ez. Ahí está. Es lo mismo, ¿no? El ez sería lo mismo que el k, pero pues bueno, lo hemos puesto ez. Ahora, hay que seguir simplificando más todavía, ¿no? Hay que seguir simplificando más. De modo que hay que juntar los ESO, ¿no? El ESO, aquí tenemos un ESO, aquí tenemos otro ESO, ¿no? Entonces simplificamos. Esto va a ser por esto y vamos a tener seguramente esta parte. Y luego esto va a ser por esto y vamos a tener esta parte, ¿no? Entonces hay que simplificar, hay que factorizar, de modo que tengamos separaditos. Los que tienen ESO, los que tienen EFI, ¿no? Y los que tienen EZ. Y ahí tenemos esto. Da la suerte de que algunas cosas se simplifican, se cancelan, ¿no? Y nos queda bien simplificadito. Así, esto sería. No, bien simplificado, más simplificado todavía, porque aquí podemos factorizar esto, y nos va a quedar coseno cuadrado phi más seno cuadrado phi, eso es uno, entonces desaparece, ¿no? Ahí está uno. Entonces, lo más simplificado posible es esto. No, o sea, tampoco es tan difícil, ¿no? O sea, solamente hay que factorizar y toda la cosa. Un ratito, ¿no? Es álgebra básica. Y bueno, para este nivel de la facultad, pues yo creo que ya estamos, ¿no? Y igual si no se entiende, pues me preguntan, ¿no? Me preguntan nomás y igual vamos a explicar algunos pedazos. Finalmente, la velocidad en coordenadas cilíndricas había sido la derivada del radio con respecto del tiempo, ¿no? La derivada del radio por e de rho en esa dirección, más el radio por la derivada de phi en la dirección e de phi, más la derivada de z en la dirección de ez. Esto es el vector velocidad en coordenadas esféricas, perdón, cilíndricas. Miren la diferencia. El vector velocidad en coordenadas rectangulares es así. X punto en Y, más Y punto en J, más Z punto en K. Es decir, hemos transformado este campo vectorial con derivadas a un nuevo campo vectorial, bueno, a un nuevo sistema de coordenadas cilíndricas. Y su transformación es eso. Y listo, ya está, ¿no? Entonces ya está, ya hemos terminado. Eso sería la velocidad. Ahora hay que transformar, pues, hay que transformar bueno, la aceleración. Y eso es un poquito más difícil, ¿no? Un poquito más largo, pero seguimos. No es tan largo, ¿no? Ahí sale rápido. Entonces, partiendo de la velocidad. La aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, es decir, la derivada, ¿no? La derivada. Entonces hay que derivar este vector velocidad con respecto al tiempo. Y pues bueno, derivamos primero este término, ¿no? Primero este término va a ser la derivada del primero. Ya tenemos una primera derivada, una vez más, dos puntos, ¿no? Por segundo derivada. La derivada del primero por el segundo sin derivar. Ahí está, el segundo no le hemos tocado. Pero este eso, f y z igual son variables, ¿no? Igual son variables porque a cada rato giran en coordenadas circulares, en coordenadas cilíndricas, perdón, ¿no? A cada rato andan girando, su dirección cambia a cada rato. Entonces son variables igual del tiempo. Por tanto, igual se los tiene que considerar como variables de tiempo.
Por eso que estamos haciendo la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada de este vector, miren la derivada de este vector unitario. Más otra vez aquí la derivada, miren aquí tenemos tres, ¿no? Aquí tenemos tres y los tres dependen del tiempo. Entonces hay que hacer para los tres. La derivada del primero por los otros sin derivar. Ahí está. Más la derivada del segundo por los otros sin derivar. No, miren, hay dos puntos al segundo, los otros no lo hemos tocado. Más la derivada del tercero por los otros sin derivar. Entonces, estos dos primeros no lo hemos tocado y la derivada del tercero sería. Ahí está. Más la derivada de z por ez, ¿no? Y el ez aquí ya no lo he derivado, ¿no? Ya no lo he derivado porque el ez sí es constante. Su dirección no gira, ¿no? O sea, miren, ¿a qué me refiero con que la dirección gira? En coordenadas circulares, el e de rho sería esto, ¿no? E rho y el fi, ¿no? El fi siempre giran, ¿no? Siempre giran. Ahí va a estar el fi en un caso, ¿no? Ahí va a estar el fi, ahí va a estar el e rho. Siempre cambian su dirección con respecto del tiempo. Ahí estaría el fi y aquí sería el error, ¿no? Entonces siempre cambian. Pero mientras tanto, el EZ siempre está hacia arriba. Nunca cambia, no depende del tiempo. Siempre apunta hacia arriba. Entonces no depende del tiempo. No es función del tiempo. Por tanto, no estoy aplicando ahí regla de la cadena, ¿no? Y eso también se puede ver en el este, pues, en las matrices de transformación, miren. El I, J, K dependen de variables del rho, perdón, depende del phi, ¿no? Depende de eso, pero el, E, el K, el Z no depende. Aquí también el Z no depende de, o sea, todo es constante, ¿no? Aquí solo estos son variables, depende al ángulo, ¿no? Listo, entonces, por eso aquí no estoy aplicando al último de la cadena, perdón, no estoy aplicando regla del producto, sino que solamente la derivada de Z, otra vez, ¿no? Z, Z. Y el Z no va a cambiar, por eso ahí nomás lo he dejado como constante. Listo, entonces, esta sería la derivada. Finalmente, la aceleración en coordenadas cilíndricas sería esto, ¿no? Esto. Pero aquí seguimos con derivadas, ¿no? Seguimos con derivadas y tenemos que hacer esas derivadas más. Y pues bueno, ya vamos a acabar, pero la derivada de eso, ¿no? La derivada del eso es esto. Con respecto, el eso es esto también. Entonces hay que derivar esto con respecto del tiempo. Y para derivar eso, pues hay que derivar todo esto. Entonces vamos a tener la derivada del coseno menos el seno por el phi punto, perdón, en i. El i es constante, ¿no? Más la derivada del seno es el coseno por phi punto, por, esto en j. Ahora de aquí podemos factorizar el phi punto, ahí está, y nos queda esto. Pero justo esto tiene la forma del e de phi. Justo esto tiene la forma del e de phi. Porque miren, vamos a ver, es menos seno phi más coseno phi. A ver, vamos a ver el FI. Aquí está, miren, el FI es menos seno phi más coseno phi. Esto por I y esto por J, ¿no? Entonces, justo, miren, al hacer la derivada es bonito, ¿no? La derivada justo aparece el vector unitario FI. Y miren, el RO, la derivada del RO había sido en función del FI, ¿no? Entonces, es lo bonito. Entonces, sería la derivada del RO con respecto al tiempo. Lo mismo con la derivada del FI con respecto al tiempo, sale esto, ¿no? Derivando y así bonito. Más rápido, ¿no? Ustedes lo pueden hacer a detalle, la derivada de phi, seno, tal, tal, tal. Les va a salir esto. Entonces, es metódico, no solamente son derivadas también, pero si no entienden otra vez les digo, díganme nomás, porque siempre algún detallito no se entiende de dónde sale algo, igual sin problema me dicen nomás. Esas serían las derivadas. Y bueno, ya está, ahora estas cosas, esto hay que poner aquí y esto hay que poner aquí, hay que desordenar un poquito más, ¿no? Desordenar, factorizar un poquito y vamos a tener esto. La aceleración en coordenadas cilíndricas había sido la segunda derivada del radio menos rho, bueno, rho por phi, la primera derivada de phi al cuadrado, ¿no? No es la segunda derivada, pues es la primera derivada de phi al cuadrado. Y así, desordenando. Y esta sería la solución de la aceleración en coordenadas cilíndricas circulares. Ahora imagínense esto en coordenadas esféricas. Es muy parecido de hecho, el análisis es el mismo, solamente que se hace más largo, ¿no? Más largo y pues bueno, así es la cosa, ¿no? Es un poquito más largo, ¿no? No es más difícil, solamente pues más largo. Bien, y así hay que seguir y estamos acabando. Problema 6. Problema 7. Este igual es de examen. Y de examen sí o sí, porque bueno, este es de examen. Donde pueden revisar. Bajamos un poquito más. Y el 8 creo que está rapidito. Sí, el 8 es más fácil. Entonces vamos al ejercicio de examen. Aquí está. Miren, entonces aquí es bien facilito, pero la cosa de este examen que tenía hartos incisos, ¿no? A ver, nos dice, para las coordenadas v y w, ¿no? Que aquí están las relaciones de transformación. Allá, los vectores unitarios EU, EB y EW. Los factores de escala, verificar si el sistema es ortogonal, encontrar las relaciones entre estas, o sea, las matrices de transformación, ¿no? Si A tal es igual a esto, allá las relaciones entre los componentes de aquí,
y hallar el gradiente de phi en el sistema VW, donde phi es tratar esto. Entonces ya se hace un poquito largo, ¿no? Pero hay que seguir. Entonces, ¿cómo se hallan los vectores unitarios? Aquí lo estoy haciendo por el método del vector tangente. Soluciona al inciso A y al inciso B. El método del vector tangente, directamente lo estoy haciendo, ¿no? El vector es x, la derivada parcial de x con respecto de u. Entonces vemos, esto se hace 0, la derivada de u es 1 y nos queda 2. Luego la derivada parcial de y con respecto de u. Entonces aquí se hace 1, ¿no? Es 0, ahí está. Y la derivada parcial de z con respecto de u, pero z no tiene u, entonces 0. Ahora, si sacamos el módulo de esto, ese sería el factor de escala HU. El factor de escala había sido raíz de 5, ¿no? El módulo de esto, raíz de 5. Finalmente, el EU, ¿no? El vector unitario EU es 1 sobre el factor de escala por la derivada parcial de R con respecto de U, ¿no? Y eso es 2 raíz de 5, 1 sobre raíz de 5 y 0. Ahí está, rapidito, ¿no? A diferencia de otros que nos han entrado en varias páginas, a veces el ejercicio es bien facilito y sale rápido, ¿no? Pero la fórmula no se tienen que olvidar, pues el formulario que lo hemos hecho en la primera parte de este video es muy importante. La derivada parcial de R con respecto de U es igual a la derivada parcial de X con respecto de U en I, ¿no? Más la derivada parcial de Y con respecto de U en J, más la derivada parcial de Z con respecto de U en K, ¿no? Entonces esas fórmulas hemos utilizado aquí abajo. Ya tenemos el EU. Ahora el EB, ¿no? El EB. Para eso derivamos la derivada parcial de R con respecto de B, ¿no? Entonces, otra vez, más chiquitito. Aquí, esto, la derivada de esto con respecto de B va a ser 1, ¿no? Ahí está 1. Ahora de Y con respecto de B, esto se va a hacer 0, menos 2, ¿no? Menos 2 y de 0. Listo. Y bueno, sacamos otra vez el módulo y vamos a tener raíz de 5. El h de b había sido raíz de 5, factor de escala, ¿no? H de b. Y E de b es 1 sobre el factor de escala por el vector, ¿no? Por esto ya lo he hecho directamente, porque como ya hemos hecho tantas veces, pues ya sale metódico, ¿no? El E de b es 1 sobre el factor de escala, ¿no? Ahí está. Por el vector, la derivada, ¿no? Por el vector tangente. Entonces sería 1 sobre raíz de 5, ahí está. Menos 2 sobre raíz de 5, ahí está. Y 0, ¿no? 0. Listo. Y ahora finalmente R de W. Otra vez hay que calcular la derivada de X con respecto de W. No hay W, entonces 0. La derivada de Y con respecto de W. No hay W, entonces 0. Y la derivada de Z con respecto de W es 2W. 2W. Calculamos el módulo de esto, ¿no? Y nos sale 2W. Es el módulo y esto es el factor de escala HW, ¿no? Entonces miren, estos factores de escala son constantes, pero este factor de escala depende del W, ¿no? Es variable. Listo, y finalmente el EW es 1 sobre el factor de escala por la derivada del R con respecto del W, ¿no? Entonces aquí este R cuadrado parece, lo voy a borrar. Esta es la derivada de R con respecto del W, ¿no? Y nos ha salido 0, 0, 2W, dividido entre el factor de escala va a ser 0, 0, 0, 0, 2W dividido entre 2W es 1, y este sería el EW, constante. Miren, el factor de escala es variable y el EW es constante, ¿no? Entonces, es bien interesante esto, depende mucho, ¿no? Del tipo de planteo. Y pues bueno, estas serían las soluciones, ¿no? Ahí está, solución, 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 solución. Viene enmarcado, tiene que estar a los incisos A y B. Ya tenemos el EU, EB y W, ese es el inciso A, y los factores de escala HU, HB y HW. Esa es la solución al inciso B. Ya tenemos los factores de escala. Ahora nos dice verificar si el sistema es ortogonal. Bueno, cuando el sistema es ortogonal, es decir, que sus vectores unitarios forman 90 grados, ¿no? El EU con el EB tienen que formar 90 grados. Y cuando dos vectores forman 90 grados, su producto escalar vale cero, ¿no? Entonces hacemos la prueba de eso. El EU escalarmente el EB tiene que salir cero. El EU escalarmente el EB doble tiene que salir cero. Y el EB escalarmente el EB doble tiene que salir cero. Entonces calculamos el EU, ya conocemos, ¿no? El EU es 2 sobre raíz de 5, 1 sobre raíz de 5, ¿no? Eso es EU. Ahí tenemos en IJK, ¿no? Así lo ordenado en forma de vector. Producto escalar con el EB, esto sería. Y hacemos el producto escalar, esto por esto, ¿no? Nos queda esto. Más esto por esto, nos queda esto. Y cero por cero es cero. Entonces esto con esto se cancela y nos queda cero. Y abajo igual, cero, cero se hace y cero, todo cero. Listo, entonces como todos se hacen cero, los tres tienen que serse cero, ¿no? Si un hito no se hace cero, entonces ya no cumple. Entonces, ok, 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 el sistema es ortogonal. Y listo. Ahora el inciso D nos pide encontrar las relaciones entre los vectores I, J, K en relación a EU, EB y EW. Ahora, miren, ya tenemos aquí, el EU es esto, el EB es esto, y el EW es esto. Eso debe estar anotado aquí, ¿no? Entonces, como ya sabemos, ¿no? Miren, lo podemos anotar esto que está enmarcado en forma en rectángulos anaranjados.
Lo podemos anotar en forma matricial, ¿no? En el orden EU, EB y EB doble. En forma matricial aquí está EU, EB y EB doble. Ahora los coeficientes del IJK. Aquí es 2 sobre la raíz, 1 sobre la raíz y 0. Entonces aquí abajo debería estar eso. 2 sobre la raíz, 1 sobre la raíz y 0. Pero eso, perdón, sí, 2 sobre la raíz, 1 sobre la raíz y 0, pero son coeficientes del I, J y K. Entonces el vector de vectores, ¿no? El IJK igual lo tenemos que anotar ahí. Y aquí también, ¿no? El 1 sobre raíz de 5 menos 2 sobre raíz de 5 viene todo de las translaciones de transformación. Miren, 1 sobre raíz de 5 menos 2 raíz de 5 y el otro 0, ahí está, viene de ahí también. Y el otro, 0, 0, 1, aquí está, 0, 0, 1. Ahí está, para los vectores I, J y K. Ahí está la relación de transformación. Pero nos dice allá la relación de transformación de los vectores I, J, K en función a EU y EB y EB doble. Entonces, pues, como esta es una transformación ortogonal, ya hemos verificado eso en el inciso C, pues bueno, la inversa de esto, si lo quiero llevar al otro lado, es su transpuesta. Entonces, transponemos esto, ahí está la transpuesta, y vamos a tener que el IJK lo hemos dejado solito, ¿no? Esto lo hemos mandado al otro lado. IJK es igual a la transpuesta de esto, ¿no? Esto transponemos, ahí está, por EU, EB y EB doble. Entonces, finalmente, las soluciones de transformación van a ser I es igual a 2 sobre la raíz por EU, ahí está, más 1 sobre la raíz por EB, ahí está, más 0. Y el 0 ya no lo he notado, ¿no? Entonces, ahí está. El vector I había sido 2 sobre raíz de 5 por EU, más 1 sobre raíz de 5 por EB. Lo mismo para el J y lo mismo para el K, ¿no? Multiplicando. Para el J va a ser 1 sobre raíz de 5 por EU, menos 2 sobre raíz de 5 por EB, y el 0, que ya no lo he notado, ¿no? Y el EB doble, ahí está. Listo, entonces ya tenemos las relaciones de transformación de I, J, K en relación de EU, EB y EB doble. Y ya tenemos lo que nos pide el inciso D. Seguiremos, ya estamos acabando. Nos dice si el vector A, ¿no? Si el campo vectorial A en función a X, a Y, a Z de I, J, K es igual al AU, EU, AB, EB, AB doble, EB doble, allá las relaciones entre los componentes AX, AY, AZ y AU, AB, AB doble. Estas relaciones son las mismas relaciones que hemos hecho con vectores, solamente que ya no va a ser con vectores, con escalares. Eso va a cumplir siempre, entonces verificaremos. El inciso E es eso. El inciso E, aquí está, miren, yo le he copiado el enunciado más. ¿Y cómo se transforma? ¿No? ¿Cómo se transforma esto? Mm, es así, miren. AX no conocemos, entonces le dejamos a X nomás. El I ya sabemos cómo transformar, es lo que nos pedía el otro inciso, miren. El I es pues 2 sobre la raíz por EU. Entonces anotamos 2 sobre la raíz por EU, más 1 sobre la raíz por EB, 1 sobre la raíz por EB. Es el vector I, más a Y que no lo hemos tocado porque no conocemos. Y el J lo transformamos con estas relaciones de transformación de que sigo, ¿no? Y el J sería 1 sobre la raíz menos 2 sobre la raíz por EU, EB, ¿no? Ahí está. Y el AZ no lo hemos tocado. Y el K es pues EB doble y EB doble. Esto dice que es igual a esto, ¿no? Entonces lo copiamos eso. Y ahora tenemos que reordenar. Es como el método del diferencial de arco, ¿no? Reordenar. Aquí tenemos EU, factorizamos y vemos su coeficiente. ¿Qué nos queda, no? Es 2 sobre la raíz por AX. Y aquí tenemos 1 sobre la raíz por AY. Ahí está. El EB igual factorizamos, aquí tenemos EB, nos queda esto, y el EB doble es esto. Ahora igualamos coeficientes. AU tendría que ser igual a esto, ¿no? Porque estos vectores son linealmente independientes, entonces sus coeficientes se pueden igualar. AU es igual a esto, ¿no? Ahí está. AB, miren aquí el vector, la B, pues no es pues vector la B, no, ahí está. AB es igual a esto, ahí está. Y el AB doble es igual a AZ, ¿no? El AB doble, es igual a Z. Aquí lo he puesto al revés. Entonces ya era un poco tarde cuando estaba haciendo este PDF. Lo borraremos. Aquí después AW es igual a Z. Y ahí están las relaciones, ¿no? Ahí están las relaciones entre los componentes AU, AB y AB ¿no? Miren, nos dice allá las relaciones entre los componentes y aquí están estas relaciones. Y las relaciones son lo mismo. Miren, el U, B y W en forma de matriz sería 2 sobre la raíz, 1 sobre la raíz, 1 sobre la raíz y negativo 2 sobre la raíz. En forma de matriz, ¿no? Y veremos a ver el U y el W, U, B, W, y lo mismo, miren, 2 sobre la raíz, 1 sobre la raíz, 1 sobre la raíz, y menos 2 sobre la raíz, ¿no? Entonces, la matriz de transformación para los componentes es la misma, ¿no? No habría ningún tipo de problema más. Y pues bueno, eso sería, compañeros.
la relación entre los componentes. Pero bueno, eso ya es netamente teórico, ¿no? Porque al final para transformar ya sabemos, ¿no? Ya sabemos qué tenemos que hacer para transformar. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Para transformar directamente hay que multiplicar así. Bueno, hay que llevarlo con componentes, ¿no? Directo. Directo se hace eso para transformar. No es necesario que se estén complicando con matrices, aunque con matrices a veces es más rápido, pero siempre y cuando tengan calculadora. Así que así nomás, por este primer método yo les recomendaría, ¿no? Bien, y así sería. Y finalmente este ejercicio nos pide calcular el gradiente de phi en el sistema VW, donde phi es u por b cuadrado menos w cuadrado. Es un campo escalar. Calcular el gradiente de este campo escalar en el sistema VW. Entonces el gradiente, la divergencia, el rotacional y el laplaciano se pueden expresar en otros sistemas. Y esto en teoría han debido ser, ¿no? Esto es igual, se saca de formulario. Pueden sacarlo del formulario de tablas de matemática aplicada que les he mandado al grupo de WhatsApp. Hoy también está en el Classroom, ¿no? Este es el formulario de Xiaomi. Mira, el gradiente de una función phi, ¿no? Ahí está el gradiente de phi, es igual al vector E1, ¿no? E1 o EU le hemos puesto nosotros, ¿no? E1 dividido entre el factor de escala H1 por la derivada parcial de phi con respecto de u, ¿no? Así, esta fórmula es el gradiente. La divergencia igual tiene su fórmula, el rotacional igual tiene su fórmula, el laplaciano igual tiene su fórmula, ¿no? Entonces, todas tienen su fórmula. Y esto se saca de tablas también, ¿no? Y bueno, a ver, acomodaremos esta fórmula a nuestro ejercicio. El EU sería el E1, sería el EU, ¿no? Y el H1 sería el HU. Y la derivada parcial de phi con respecto de U1. En este caso, U1 es U, ¿no? U2 sería B y U3 sería W. Lo hemos acomodado esa fórmula a nuestro sistema. Ahora calculamos. La derivada parcial de phi con respecto de U eh, el u se hace 1 y nos queda b cuadrado, este se hace 0. Ahí está b cuadrado. La derivada parcial de phi con respecto de b, este se hace 0, este se hace 1, no, este 2 bajo a multiplicar, 2v. Y así, hay que derivar esto más y nos queda menos 2w. Ya ordenamos un poquito más. Y esto sería el gradiente de phi en las coordenadas del sistema. No, no es en coordenadas x y z, sino es en coordenadas u, b y w. Ahí está el gradiente. Finalmente es el problema, ¿no? Esta ha sido una pregunta, esa vez en ese examen solamente era una pregunta, pero una pregunta con todos estos incisos, ¿no? Entonces hasta aquí ya tendrán 51, para más abajo más, ¿no? Esta era la única pregunta del examen. No sé de qué se sería, pero eso sí. Pero es de examen, porque está en la pizarra, no me han pasado ese examen del INGE. Y pues bueno. Bien, chicos, ese sería y finalmente un ejercicio más para culminar todos los ejercicios. Con este ejercicio ya es más que suficiente para sacar 100, no para sacar 100 en el segundo parcial, pero bueno, finalmente un ejercicio más. Esto es del libro igual de HSU, ¿no? Del libro de HSU. Nos dice verificar que en coordenadas cilíndricas el gradiente del logaritmo natural del radio ρ en coordenadas cilíndricas es igual al rotacional del vector k por el vector phi, perdón, por el phi, ¿no? Por el ángulo phi. Verificar esto. Entonces sabemos que en coordenadas cilíndricas el h de rho es 1, h de phi es rho y h de z es 1. Los factores de escala en coordenadas cilíndricas ya conocemos. Entonces calcularemos esto y luego vamos a calcular esto y vamos a ver si sale lo mismo. Si sale lo mismo, se verifica que son iguales, ¿no? Entonces veremos. El gradiente del logaritmo de rho. El gradiente ya sabemos qué es esto, ¿no? Esto es de tablas, o bueno, de fórmulas. El INGE igual les ha debido dar estas fórmulas, pero si no tienen, pues igual del manual de fórmulas y tablas de matemática aplicada. Ahí tenemos el gradiente. Lo aplicamos a nuestro ejercicio, ¿no? Lo acomodamos a nuestro ejercicio, que serían las coordenadas cilíndricas, y calculamos. El campo escalar phi sería el logaritmo, pues. El logaritmo igual es un campo escalar, ¿no? El logaritmo de rho sería el campo escalar. Entonces, la derivada parcial de phi con respecto de rho es la derivada del logaritmo, 1 sobre rho, ¿no? La derivada parcial de phi con respecto de phi, bueno, esto sería phi mayúscula, ¿ya? Phi mayúscula, esta es phi minúscula, digamos. La notación es diferente, ¿no? La notación es diferente. Era que no le ponga este phi, podría ser, podría ser otro nombre, ¿no? Pero aquí le he puesto phi para acomodarnos al formulario, ¿no? La anotación es pero diferente, ¿ya? Este phi, que digamos que sea un phi mayúscula o phi en cursiva, digamos, no es el mismo que el ángulo phi, ¿ya? Entonces la derivada de este campo escalar con respecto del ángulo phi, no hay, no tenemos ángulo phi aquí, entonces cero, su derivada es hecho cero, ¿no? Ahí está. La derivada de ese campo escalar con respecto de z, no hay z, entonces también cero. Cero, cero, y esto nomás había quedado el gradiente. Finalmente, el gradiente del logaritmo de rho había sido 1 sobre rho por e de rho vector. Eso sería. Ahora calcularemos el rotacional.
El rotacional de K por el ángulo phi. K en coordenadas cilíndricas es lo mismo que el EZ, ¿no? No cambia en coordenadas cilíndricas. Y aquí está otra fórmula, ¿no? Es rotacional, este curl, ¿no? Curl significa rotacional, rotal, ¿no? Rotacional de un campo vectorial. Ahora el campo vectorial sería esto, ¿no? Esto sería el campo vectorial. Aquí está, miren, ahí está anotado. De ese campo vectorial. El rotacional de un campo vectorial en coordenadas curvilíneas ortogonales es 1 sobre H1, H2, H3 por esto, ¿no? Por este determinante. Entonces, esto lo estamos acomodando a nuestro ejercicio. H1 sería H2, H2 sería Hφ y H3 sería Hz. ¿Conocemos estos? Es 1, ρ y 1. Y ahora esto lo acomodamos a nuestro ejercicio, ¿no? Ahí está acomodado. Los componentes es importante, estos de aquí. ¿Qué componentes va a tener el campo escalar A? En E de ρ, en E de ρ no tiene nada, ¿no? Aquí lo podríamos anotar diferente también, ¿no? El campo vectorial, perdón. El campo vectorial A vendría siendo igual a phi por E de z, ¿no? E de z vector. Es lo mismo, ¿no? Ahí está. Pero miren, solamente tiene componente en E de z. No tiene componente en E de rho, por cero. No tiene componente en E de phi, por eso cero. El único componente que tiene este campo vectorial es phi, pero en E de z. En E de z su componente es phi. Listo, ahora calculamos este determinante por el método de cofactores. Nos agarramos a esto, lo ponemos ahí, tapamos su fila, tapamos su columna, diagonal principal menos diagonal secundaria, ahí cero. No sé por qué aquí nos ha quedado uno. Ah, es que es esto. Pues esto menos esto, ¿no? Uno. La hora de esto. Tomamos su fila, su columna, diagonal principal menos diagonal secundaria, con derivadas, ¿no? Tal, tal, tal. Resolvemos el determinante y nos queda esto. Nos queda esto. Nos queda igual 1 sobre ρ por e de ρ. Es exactamente lo mismo que nos ha quedado arriba. 1 sobre ρ por e de ρ. Y ya está. Verificamos que ambos nos han salido lo mismo, ¿no? Por tanto, en coordenadas cilíndricas, el gradiente del logaritmo del radio es igual al rotacional del ángulo phi por el vector k, ¿no? Esto es 1 sobre ρ por e de ρ. Se verifica que ambos son lo mismo y termina el ejercicio. Esto es en coordenadas cilíndricas, ¿no? Eso sería, compañeros. Esto ha sido pregunta de la UMSA también, y bueno, también pregunta de la IBNI, ¿no? Entonces, pues lo mismo. Llevamos lo mismo en coordenadas cilíndricas y pues yo con esto es suficiente y necesario para sacar un 100 en su segundo parcial. Hasta aquí, bueno, muchas gracias por su atención y hasta aquí sería el video de este capítulo.